En el vasto silencio del universo, donde los truenos del juicio aún no han resonado, pero la misericordia ya comienza a retirarse, una voz dulce y profunda se desliza entre las sombras del tiempo. No se oye con los oídos, sino con el alma. Es la voz del Espíritu Santo, el último testigo de la gracia, el susurro antes del silencio. Es la voz que aún llama cuando el mundo ha dejado de escuchar, la que penetra los corazones endurecidos con una ternura que desarma, la que suplica, vuelve a casa antes de que sea tarde. Y si te dijera que ese susurro es para ti, que no estás aquí por casualidad, sino porque el cielo te ha estado buscando desde antes de que nacieras, ¿seguirías corriendo entre el ruido o detendrías tu paso para escuchar lo que tu alma anhela desde hace tanto tiempo? El Espíritu Santo no viene a condenar, sino a despertar. Él no levanta su voz para asustar, sino para recordar que aún hay esperanza. Es el aliento de Dios sobre los huesos secos, la llama que no se apaga aunque la fe del mundo se enfríe. Pero su llamado es suave y la humanidad ha olvidado cómo escuchar lo sagrado. Entre los gritos del progreso y el eco de la vanidad, la voz del cielo se ha vuelto apenas un murmullo. Sin embargo, ese murmullo es más poderoso que todos los truenos del mundo, porque trae consigo el peso de la eternidad. Cuando el Espíritu habla, lo hace con amor, pero también con urgencia, porque sabe que el reloj de la gracia está por detenerse. A lo largo de la historia, Dios siempre ha hablado. Habló a través de Moisés en el fuego, a través de Elías en el viento, a través de Juan en el desierto. Pero hoy habla por medio de su Espíritu directamente al corazón del hombre. Ya no hay excusas, ya no hay intermediarios. Su voz es la presencia viva de Cristo tocando las fibras más profundas del alma. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3:15. No mañana, no cuando sea conveniente, sino ahora, mientras la puerta de la gracia sigue abierta. Porque llegará el momento en que los hombres busquen esa voz y ya no la encuentren, en que el cielo guarde silencio y el Espíritu se retire con lágrimas de los corazones que lo rechazaron. Y si te dijera que ese momento está más cerca de lo que imaginas, si te dijera que el Espíritu está visitando hogares, llamando a los que se enfriaron, despertando a los que durmieron, consolando a los que creían haber sido olvidados. Él no ha dejado de obrar, aunque el mundo lo ignore. Está en cada suspiro de arrepentimiento, en cada lágrima que se derrama en secreto, en cada oración que nadie escucha. Es el Espíritu de la verdad, del amor y de la restauración. Pero también es el Espíritu que pronto se apartará del mundo que lo ha rechazado. No porque se canse de amar, sino porque el hombre se ha cansado de escuchar. El Espíritu Santo no busca templos grandiosos ni religiones perfectas. Busca corazones quebrantados, dispuestos a reconocer su necesidad. No se mueve en la soberbia, sino en la humildad. No se manifiesta en el ruido, sino en el silencio donde el alma se rinde. Su presencia no se mide en emociones, sino en transformación. Por eso, cuando Él llama, no es un sentimiento pasajero, es un despertar eterno. Es Dios tocando la puerta del alma y diciendo, «Hijo mío, aún hay tiempo». Y ese aún es el milagro más grande de todos, porque significa que la gracia todavía respira sobre la tierra. Pero no será así por siempre. El mismo Espíritu que ahora consuela un día se levantará como testigo del juicio. La voz que hoy invita se convertirá en la voz que declare, «El tiempo no será más». Apocalipsis 10:6. Por eso, este mensaje no es una amenaza, sino un acto de amor. Dios no advierte para destruir, sino para salvar. Cada palabra, cada susurro, cada inspiración del Espíritu es una oportunidad para volver al Creador antes de que el silencio caiga sobre el mundo. Y si te dijera que mientras escuchas esto, el Espíritu está tocando tu corazón,
Tal vez no lo sientes con emoción, pero tu alma lo reconoce. Es ese nudo en la garganta, ese deseo de llorar sin saber por qué, esa sensación de que algo dentro de ti clama por volver a casa. No ignores ese toque, no lo apagues con distracciones ni lo silencies con miedo. Es la eternidad tocando a tu puerta. Este es el tiempo de volver. El cielo no te habla por coincidencia. Dios te llama por nombre, no por número. Si escuchas su voz, responde. No mañana, sino ahora. Arrodíllate, pide perdón, entrega tu vida a Cristo Jesús. Él no te acusa, te espera, no te rechaza, te abraza, y el Espíritu Santo, que aún se mueve entre nosotros, sellará tu alma con el amor que el mundo no puede ofrecer. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo dejes pasar. Dale me gusta, comparte esta palabra y escribe en los comentarios: Espíritu Santo, no me dejes dormir. Suscríbete al canal para mantener encendida la fe, porque este podría ser el último llamado del Espíritu Santo. Y cuando el silencio del cielo llegue, solo los despiertos lo entenderán. Bloque 2. La voz que aún llama entre las sombras. Hay una voz que no pertenece a este mundo, una voz que ha sobrevivido a los siglos, a los imperios y a la indiferencia de los hombres. No es el eco del pasado, es el latido del cielo insistiendo en el corazón humano. Es la voz del Espíritu Santo, suave como el viento, poderosa como el fuego, invisible pero innegable. Su sonido no se impone, persuade, conmueve, despierta. Habla en medio del ruido del mundo, pero solo los que callan por dentro pueden oírla. No se oye con los oídos, sino con el alma. Es la voz que sigue llamando entre las sombras cuando todo parece perdido, cuando el pecado se disfraza de normalidad y la oscuridad se presenta como progreso. Esa voz sigue ahí, firme, incorruptible, diciendo: este es el camino, andad por él. Y si te dijera que esa voz te ha hablado muchas veces y tú ni siquiera lo notaste, que cada vez que sentiste un nudo en la garganta al escuchar una palabra de Dios, era Él tocando la puerta, que cada vez que te estremeciste al ver el dolor del mundo, era su espíritu clamando en tu interior, que cada vez que la culpa te pesó, no fue condena, fue amor corrigiéndote. El Espíritu Santo no te acusa, te despierta. No viene a recordarte tus caídas, sino a decirte que aún puedes levantarte. Su voz se cuela en los rincones donde el orgullo no llega, en las madrugadas, donde el alma se cansa de fingir que está bien, en las lágrimas que nadie ve, cuando el corazón murmura sin palabras: Dios, no puedo más. Ahí, en ese suspiro, el Espíritu responde: no estás solo, aún estoy contigo. El mundo se ha acostumbrado a silenciar esa voz. Ha llenado sus días de pantallas, sus noches de ruido, sus mentes de distracción. Ha aprendido a reír sin alegría y a vivir sin propósito. Pero el Espíritu Santo no se cansa. Él sigue caminando entre las sombras de la humanidad, como una llama que no se apaga. Está en las cárceles donde los olvidados oran en silencio, en los hospitales donde alguien susurra una última plegaria, en los hogares donde la fe parece haberse ido. A veces se manifiesta en una canción, otras en una frase, otras en un simple silencio que de pronto se siente sagrado. Él sabe llegar sin anunciarse, y cuando llega, la atmósfera cambia, porque donde el Espíritu está, la muerte retrocede y la esperanza renace. Y si te dijera que esta voz es la misma que habló sobre las aguas en la creación, la misma que descendió como fuego sobre los discípulos, la misma que resucitó a Cristo de entre los muertos. No ha perdido poder, solo que los hombres han perdido sensibilidad. El espíritu no ha cambiado, pero el corazón del hombre se ha endurecido. Por eso, hoy, más que nunca, su voz clama entre las sombras. Despierta, porque el amanecer está cerca. Cada generación recibe un llamado, pero no todos responden. Algunos lo sienten y se rinden, otros lo escuchan y se alejan.
El mayor peligro no es no oír al Espíritu, sino oírlo y no obedecer. El Espíritu Santo no busca multitudes, busca sinceridad. Puede pasar por alto a los sabios y a los poderosos para tocar el alma quebrantada que lo anhela de verdad. Cuando Él habla, el orgullo se derrumba, las máscaras caen y lo invisible se vuelve real. En ese instante, uno entiende que no hay nada más importante que reconciliarse con Dios. El Espíritu no te pide perfección, te pide entrega. No busca obras grandes, sino corazones dispuestos. Es el único que puede transformar la culpa en paz, el dolor en propósito y el pasado en testimonio. Donde Él entra, el infierno retrocede. Pero su voz no permanecerá para siempre. Vendrá un día en que el Espíritu dejará de llamar, no porque deje de amar, sino porque el tiempo de la gracia habrá terminado. Por eso, si hoy sientes su toque, no lo ignores. No pienses que es emoción o casualidad. No digas mañana, porque el mañana puede no llegar. Hoy, esa voz atraviesa las sombras del mundo para llegar a ti. No resistas al Espíritu, déjalo entrar. Y verás cómo la oscuridad que llevas dentro comienza a disiparse. Porque el Espíritu Santo sigue llamando, incluso ahora, entre las ruinas de un mundo que ya no quiere escuchar. Él busca a los que aún tienen un latido de fe, una chispa de esperanza, un deseo sincero de volver. Y a ellos les dice, levántate, porque aún no es demasiado tarde. Su voz no ha dejado de resonar. Y mientras haya una sola alma dispuesta a responder, la historia no se habrá cerrado. Si sientes esa voz tocando tu corazón, escríbelo en los comentarios. Señor, aquí estoy. Dale me gusta y comparte este mensaje para que otros también escuchen el llamado, porque quizás este sea el último susurro del Espíritu antes del gran silencio. Bloque 3. El corazón que escucha la voz de Dios. Hay corazones que laten, pero no viven. Corazones que respiran, pero no sienten. Son almas cansadas de tanto correr, heridas por la decepción, endurecidas por el dolor. Sin embargo, aún en ese estado de silencio interior, el Espíritu Santo sigue tocando suavemente, como una gota constante que perfora la piedra más dura. Porque el corazón que se abre, aunque sea un poco, se convierte en el santuario donde Dios vuelve a hablar. El cielo no necesita templos de mármol ni altares de oro. Necesita corazones sensibles, corazones que puedan decir con humildad, Señor, háblame, porque tu siervo oye. Y si te dijera que la distancia entre tú y Dios no se mide en pecados, sino en disposición, que un corazón dispuesto puede escuchar a Dios incluso en medio del caos, mientras que un corazón cerrado puede estar dentro de una iglesia y no oír nada. El Espíritu Santo no busca perfección, busca sinceridad. No necesita un alma fuerte, sino una alma rendida. Y cuando encuentra esa rendición, entra con poder. Lo que era culpa se convierte en consuelo. Lo que era miedo se transforma en paz, y lo que era pasado se convierte en testimonio. No hay corazón demasiado herido para el Espíritu, ni vida demasiado rota para ser restaurada. Solo hace falta una palabra: sí. El corazón que escucha la voz de Dios aprende a distinguir el sonido de la vida en medio del ruido del mundo. Mientras todos corren por metas que se desvanecen, el alma despierta comprende que el verdadero tesoro no está en lo visible, sino en la comunión con su Creador. Cuando el Espíritu habla, el alma reconoce su origen. Es como si algo antiguo, olvidado desde el Edén, volviera a encenderse dentro de nosotros. Ese fuego no viene de afuera, siempre estuvo ahí, esperando el soplo de Dios para revivir. Por eso, cuando el Espíritu toca un corazón, ese corazón no vuelve a ser el mismo. Puede fallar, puede llorar, puede tropezar, pero ya no puede vivir sin esa voz. El Espíritu Santo no se comunica con ruido, sino con profundidad. Habla en lo secreto, en los momentos donde nadie más está.
A veces su voz es una sensación, otras un pensamiento que no viene de ti, otras simplemente un silencio que de pronto se llena de sentido. Y si te dijera que en cada uno de esos momentos Él te ha estado llamando, guiando, advirtiendo, abrazando, que las veces que sentiste que todo estaba perdido, su presencia fue la que evitó que cayeras más profundo, que cuando no sabías qué hacer y una paz inexplicable te cubrió, no fue suerte, fue su voz diciéndote, yo estoy contigo. Pero muchos ya no oyen porque su corazón está lleno de ruido, de ansiedad, de orgullo, de distracción. Y donde hay tanto lleno, el espíritu no puede entrar. Él no comparte espacio con el ego ni con la soberbia. Por eso, antes de hablar, Él limpia. Antes de consolar, Él quebranta. No para destruir, sino para vaciar lo que sobra y llenar con lo eterno. Y si te dijera que todo el dolor que has pasado era la forma de Dios de hacerte espacio en el alma, para que su voz finalmente encontrara lugar. Cada herida, cada desierto, cada silencio tenía un propósito, que reconocieras que sin Él no hay vida. El corazón que escucha la voz de Dios no se deja engañar por lo visible. Aunque el mundo le grite que todo está perdido, dentro de él hay un susurro constante que dice, todavía hay esperanza. Ese corazón no necesita pruebas para creer, porque vive de lo invisible. Puede estar rodeado de oscuridad, pero su interior está lleno de luz. Y mientras los demás buscan señales en los cielos, él oye la voz del Espíritu dentro de sí, guiándolo paso a paso hacia la eternidad. El Espíritu Santo sigue hablando, pero solo el corazón quebrantado lo oye. No porque Dios sea selectivo, sino porque el orgullo hace ruido y el amor solo habita en el silencio. Por eso, el llamado no es a ser más fuerte, sino a ser más humilde. Bajar la guardia, a abrir la puerta, a decir, Señor, aquí estoy. Y en ese instante algo cambia. No se oye un trueno, no se ve un milagro, pero el alma lo sabe. El Espíritu ha entrado y la vida ha comenzado de nuevo. Si este mensaje te habló, no lo ignores. Tal vez sea el Espíritu tocando tu puerta por última vez. Deja tu comentario diciendo, habla, Señor, que mi corazón te escucha. Comparte este mensaje para que otros también oigan la voz de Dios antes de que el silencio del cielo sea total. Bloque 4. Cuando el Espíritu Santo toca el alma. Hay un instante que cambia todo. No se anuncia con relámpagos ni se acompaña de música celestial. Simplemente sucede. Es el momento en que el Espíritu Santo toca el alma y el alma, sin entender del todo, se rinde. Nadie puede explicar con palabras lo que ocurre en ese encuentro, porque lo que es eterno no cabe en los límites del lenguaje. El corazón empieza a latir distinto, los pensamientos se aquietan, las lágrimas caen sin razón aparente. No es tristeza, es reconocimiento, no es culpa, es liberación. En ese toque invisible, el alma siente por primera vez lo que siempre buscó. El amor que no exige, el perdón que no pregunta, la paz que no depende de nada. Y si te dijera que ese toque está a punto de alcanzarte, que el Espíritu Santo no está lejos, sino justo ahí, esperando que dejes de correr por un momento para dejarte encontrar. Cuando el Espíritu toca, la mente deja de pelear y el corazón deja de resistir. Las murallas del miedo se derrumban una a una, y lo que antes dolía comienza a sanar sin explicación. Hay heridas que los años no curaron, pero una sola palabra del Espíritu las cierra. Hay vacíos que nada llenó, pero una sola presencia basta para colmarlos. El alma reconoce a su Creador, se acuerda de quién es, de dónde viene y hacia dónde debe volver, y entonces todo lo demás pierde sentido. La fama, el dinero, las apariencias, los logros, todo se vuelve polvo ante la grandeza del amor divino. Es como si el mundo se detuviera un instante para que la eternidad entrara.
y una voz interior, suave pero firme, dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y si te dijera que ese toque no ocurre en los templos más hermosos, ni en los altares más adornados, sino en los lugares más inesperados, en una habitación vacía, en una noche de soledad, en una oración rota, en un suspiro que nadie oyó. Dios no busca escenarios, busca corazones. El Espíritu Santo no espera perfección. Él llega cuando ya no queda orgullo que lo resista. Por eso, los que más lo sienten no son los más religiosos, sino los más quebrantados. A ellos les basta una palabra, una lágrima, un suspiro, y el cielo entero se mueve. Cuando el Espíritu Santo toca el alma, la culpa se transforma en gratitud. Las lágrimas ya no son de dolor, sino de alivio. Uno comprende que fue amado incluso cuando no lo merecía, que fue buscado incluso cuando huyó, que fue perdonado antes de pedir perdón. Esa revelación lo cambia todo. No se trata de emoción, se trata de nacimiento. El Espíritu no viene a mejorar tu vida, viene a resucitarte. Lo que estaba muerto dentro de ti, la fe, la pureza, la esperanza, vuelve a respirar. Es el milagro más silencioso y más real. El alma vuelve a la vida. Y si te dijera que muchos sienten ese toque y no lo reconocen, lo confunden con emoción, lo descartan como coincidencia, lo ahogan con distracción. Pero los que se detienen y se rinden ante esa presencia, descubren que la vida sin Dios no era vida, era supervivencia. Cuando el Espíritu te toca, entiendes que tu propósito no es existir, sino reflejar su gloria. Entiendes que el vacío que cargabas no era depresión ni cansancio, era hambre de eternidad. Entiendes que las lágrimas no son debilidad, son el bautismo del alma. Y entiendes que todo lo que perdiste fue necesario para llegar al único lugar donde podías ser encontrado. El Espíritu Santo no toca a todos de la misma manera, pero cuando lo hace, deja la misma huella. Una paz que no se puede fingir. No es una sensación que va y viene, es una certeza que se queda. La mente puede dudar, el cuerpo puede cansarse, pero el alma sabe: Dios estuvo aquí. Y desde ese día, nada vuelve a ser igual. El pecado ya no tiene sabor, el mundo ya no deslumbra, y el alma solo quiere permanecer en esa presencia donde todo se vuelve claro, donde el pasado ya no condena, donde el futuro ya no asusta. Si alguna vez has sentido ese toque y lo ignoraste, hoy el cielo te da una segunda oportunidad. No necesitas rituales, solo sinceridad. Habla con Él, dile que lo necesitas, que estás cansado de vivir sin propósito, y el Espíritu, que escudriña lo más profundo, te responderá con una paz que no se puede explicar. No esperes el momento perfecto, porque el momento perfecto es ahora. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, tócame de nuevo. Comparte este mensaje, porque alguien más necesita este mismo toque que te está alcanzando a ti. Que tu corazón se abra, porque el Espíritu sigue tocando almas y el cielo aún no ha cerrado su puerta. Bloque 5. El fuego que transforma el corazón. Hay un fuego que no destruye, sino que purifica. No quema la carne, sino el orgullo. No deja cenizas, deja vida. Es el fuego del Espíritu Santo, ese que no se ve pero todo lo cambia, ese que penetra hasta lo más profundo del ser y transforma lo imposible en santidad. No es un fuego del mundo, no es emoción pasajera, no es espectáculo humano. Es presencia divina que consume lo que estorba y revela lo que es eterno. Cuando el Espíritu desciende como fuego, el corazón no puede permanecer igual. Lo que antes parecía importante pierde valor. Lo que antes era imposible se vuelve simple. Lo que antes era muerte se convierte en resurrección. El fuego del Espíritu no destruye lo que eres, destruye lo que te impide ser quien fuiste llamado a ser.
Y si te dijera que ese fuego ya ha comenzado a encenderse silenciosamente en corazones que el mundo daba por perdidos. No llega con estrépito ni con espectáculo, sino con quebranto, porque el fuego del Espíritu primero hiere antes de sanar, derriba antes de levantar, limpia antes de llenar. No se puede recibir su presencia sin ser transformado. No se puede permanecer igual después de ser tocado. Cuando ese fuego cae, los pecados que antes parecían irresistibles se vuelven repulsivos. Las cadenas que antes eran fuertes se rompen sin esfuerzo. Las heridas que dolían durante años comienzan a sanar en cuestión de segundos. Es el fuego del cielo purificando la tierra del alma. Cuando el Espíritu Santo enciende su fuego en un corazón, no lo hace para asustar, sino para despertar. Ese fuego no grita, ilumina, no empuja, atrae, y su luz revela cosas que estaban escondidas: orgullo, resentimiento, pecado, miedo. Al principio duele, porque toda luz verdadera incomoda a las tinieblas. Pero ese dolor no es castigo, es parto. Es el nacimiento de una nueva vida, la evidencia de que Dios está obrando. Muchos huyen de ese fuego porque temen perder el control, pero no entienden que no hay libertad más grande que rendirse al fuego de Dios. Porque solo lo que muere en su presencia puede resucitar para la eternidad. Y si te dijera que ese fuego no solo transforma individuos, sino familias, generaciones, naciones enteras. Cuando el Espíritu Santo prende su llama en una casa, las discusiones cesan, los corazones se ablandan, el perdón fluye como río. Cuando toca una iglesia, las apariencias mueren, los altares se limpian, los templos se llenan de lágrimas y no de orgullo. Cuando toca una nación, la corrupción se sacude, las mentiras se exponen, el pecado se avergüenza. Porque donde hay fuego, hay pureza, y donde hay pureza, hay gloria. El Espíritu Santo no necesita multitudes para comenzar una revolución. Le basta un corazón encendido. El fuego del Espíritu no se mantiene con emociones, sino con entrega. Hay quienes lo sienten una vez y luego se apaga porque no alimentaron la llama con obediencia. El fuego de Dios no se conserva con palabras, sino con santidad. No se trata de gritar más fuerte ni de aparentar más fe, sino de vivir más rendido. Cada oración sincera, cada acto de humildad, cada renuncia por amor a Cristo es leña que mantiene viva la llama. Y si te dijera que muchos viven apagados, no porque Dios se haya ido, sino porque dejaron de alimentar el fuego. El Espíritu no se extingue solo, se apaga cuando el corazón se llena de lo que no le pertenece. Pero hay esperanza, porque el mismo Dios que encendió la zarza de Moisés sin consumirla, puede encender tu corazón otra vez. No importa cuántas veces se apagó tu fe, su fuego aún está disponible. Lo único que necesita es sinceridad. No busques sentirlo, busca rendirte. No esperes señales, entrega tu vida. Y cuando lo hagas, sentirás cómo algo arde dentro de ti. Es el fuego que te limpia, que te levanta, que te cambia. Es el fuego que no pide permiso para sanar, que no pregunta por tu pasado, que simplemente llega y transforma todo. Ese fuego no se apaga con el tiempo ni con la adversidad, porque no depende del hombre, depende del cielo. Por eso, aunque el mundo se enfríe, aunque las iglesias se adormezcan, aunque la fe parezca extinguirse, el Espíritu sigue buscando corazones que ardan. Tal vez el tuyo sea el próximo. Si sientes que este mensaje habla de ti, no lo ignores. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, enciende tu fuego en mí. Comparte esta palabra para que otros también sean alcanzados. Porque cuando el fuego del Espíritu toca un corazón, ese corazón deja de ser del mundo y se convierte en un altar donde Dios habita.
Bloque 6. La lucha entre la carne y el espíritu. Hay una batalla silenciosa que se libra dentro de cada alma. No se ve, pero se siente. No tiene espadas ni ejércitos visibles, pero sus heridas dejan marcas eternas. Es la guerra entre la carne y el espíritu, entre lo que el hombre quiere y lo que Dios demanda, entre la voz del cielo y el murmullo del mundo. Todos la enfrentan, incluso los más fieles. Nadie está exento de ese conflicto que decide el destino de la eternidad. La carne busca placer inmediato, el espíritu busca propósito eterno. La carne grita, haz lo que sientas, el espíritu susurra, haz lo correcto. Y en ese contraste de voces, el alma se define. Y si te dijera que la mayor victoria no se gana afuera, sino adentro, que el enemigo no siempre está en lo visible, sino en el corazón que se resiste a rendirse. El Espíritu Santo no puede reinar donde el yo aún gobierna. Por eso, antes de llenar, Dios vacía. Antes de coronar, despoja. Porque el Espíritu no comparte trono con el orgullo ni cohabita con el pecado. La carne busca reconocimiento, pero el Espíritu busca obediencia. La carne quiere ser servida, el espíritu quiere servir. La carne se exalta, el espíritu se humilla. Cuando el alma entiende eso, la guerra se vuelve adoración. Lo que antes era lucha se transforma en entrega. El apóstol Pablo lo dijo con verdad profunda. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Gálatas 5:17. Esa tensión no desaparecerá mientras vivamos, pero quien camina guiado por el Espíritu ya no es esclavo del deseo, sino hijo de la voluntad de Dios. La carne teme morir, pero el Espíritu anhela vida, y solo cuando la carne muere, el Espíritu puede reinar. No se trata de reprimir, sino de rendir. No se trata de perfección, sino de dirección. Cada vez que eliges perdonar cuando podrías vengarte, estás venciendo. Cada vez que oras, cuando el cansancio te domina, estás venciendo. Cada vez que decides amar cuando te hirieron, el Espíritu triunfa dentro de ti. Pero el enemigo sabe lo que la carne desea, y ahí siembra su engaño. Promete placer, pero entrega vacío. Ofrece libertad, pero deja cadenas. Presenta caminos amplios que terminan en ruina y corazones fríos que una vez ardieron para Dios. Es por eso que el Espíritu Santo se entristece cuando elegimos la carne, no porque pierda poder, sino porque ve cómo lentamente el alma se apaga. Cada vez que cedemos al ego, se extingue un poco de luz. Cada vez que obedecemos al Espíritu, el fuego vuelve a crecer. Así de frágil, así de gloriosa es la vida espiritual. Y si te dijera que esta lucha es necesaria, que sin ella no habría crecimiento, ni santificación, ni dependencia del cielo. Dios permite la batalla para purificar el amor, porque solo quien ha combatido contra su carne sabe lo que significa amar de verdad. Amar cuando no conviene, orar cuando no se siente, seguir creyendo cuando el mundo se burla. Esa es la fe que el Espíritu produce, una fe que no vive de emoción, sino de convicción. Y si te dijera que el Espíritu Santo no se escandaliza de tu lucha, sino que se glorifica en ella. Él no te condena por tener una batalla interna, te fortalece para vencerla. No vino a eliminar tu humanidad, vino a santificarla. Hay un momento en que el alma, cansada de pelear, se rinde y dice, Señor, no puedo solo. Y en ese instante, el Espíritu toma el control. La carne pierde poder no porque se la destruya, sino porque deja de ser el centro. El Espíritu entonces transforma la debilidad en fortaleza, el dolor en propósito, la tentación en testimonio. La lucha no desaparece, pero deja de ser tuya, porque el Espíritu pelea por ti. Él no busca perfección, busca entrega. La carne cae, pero el Espíritu levanta, y cada caída se convierte en una lección de gracia. Por eso, no te desesperes si estás luchando.
La batalla es señal de que el Espíritu vive en ti. Los muertos no sienten guerra, solo los vivos la enfrentan. Si no sientes conflicto, preocúpate, porque el silencio total es señal de derrota. Pero si dentro de ti hay una voz que todavía dice, quiero hacer lo correcto, esa voz es el Espíritu, y mientras esa voz viva, hay esperanza. Así que no apagues la llama con culpa. Levántate, vuelve al altar, deja que el Espíritu reine otra vez. No es tarde. Cada día que despiertas es una oportunidad para elegir la vida, para elegir al Espíritu sobre la carne. Escribe en los comentarios, Espíritu Santo, vence en mí. Comparte esta palabra para que otros recuerden que no están solos en la lucha. Porque aunque la carne sea débil, el Espíritu es fuerte y los que se rinden a Él terminan venciendo. Bloque 7. El arrepentimiento que abre el cielo. Hay llaves que abren puertas en la tierra, pero solo una puede abrir el cielo. El arrepentimiento verdadero. No se compra, no se finge, no se aprende, nace del alma que reconoce su necesidad de Dios. No es culpa, es conciencia, no es vergüenza, es regreso. El arrepentimiento no es mirar atrás con tristeza, sino mirar hacia arriba con esperanza. Es la respuesta del corazón cuando el Espíritu Santo convence, cuando la luz divina entra en el rincón más oscuro del alma y muestra la verdad con ternura. Es el momento en que uno deja de justificarse y simplemente dice, Señor, ten misericordia de mí. Y si te dijera que esa simple frase mueve los cimientos del cielo, que los ángeles callan y que el corazón de Dios se conmueve cada vez que un hijo decide volver. El arrepentimiento no comienza en la boca, comienza en el corazón. No es una oración ensayada, es un quebranto sincero. Es cuando el alma se desnuda ante su Creador sin máscaras ni excusas, cuando deja de defender su orgullo y reconoce que sin Dios está perdida. En ese instante, algo sagrado sucede. El cielo se inclina. La distancia entre lo divino y lo humano desaparece y la gracia cubre lo que la culpa había manchado. El arrepentimiento no busca ser perfecto, busca ser real. Dios no se impresiona con promesas, se conmueve con lágrimas, porque una lágrima verdadera vale más que 1000 palabras vacías. Y si te dijera que el arrepentimiento no es señal de debilidad, sino de valentía. Solo los fuertes se atreven a mirarse por dentro y admitir lo que está mal. Solo los humildes se levantan después de caer y dicen, necesito ayuda. El Espíritu Santo no habita en los corazones orgullosos, sino en los quebrantados. Él no entra en los muros de la autosuficiencia, sino en los templos del dolor, porque en el quebranto el Espíritu encuentra espacio. Cada lágrima que cae en arrepentimiento es como una chispa que enciende el fuego del cielo en la tierra. Y ese fuego limpia, transforma, renueva. No hay pasado tan oscuro que no pueda ser borrado por una sola confesión sincera. El mundo ha perdido el valor del arrepentimiento porque ha aprendido a justificarlo todo. Ya no llama pecado al pecado, lo llama elección. Ya no llama orgullo al orgullo, lo llama autoestima. Ya no llama idolatría a la distracción, lo llama entretenimiento. Pero el cielo no cambia sus definiciones. El Espíritu Santo sigue llamando a lo mismo que llamó desde el principio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Y si te dijera que ese reino ya está a la puerta, que las señales están cumpliéndose, que el tiempo de la gracia se acorta, entonces entenderías que el arrepentimiento no es una opción, es una urgencia. Cuando un alma se arrepiente, el infierno se estremece, las cadenas se rompen, los demonios huyen, los ángeles celebran, porque en ese momento lo imposible sucede, la muerte pierde su poder y la vida eterna entra. No hay acto más poderoso que reconocer la necesidad de Cristo. El arrepentimiento no te aleja de Dios, te acerca. No te humilla, te eleva, no te destruye, te reconstruye. Es el puente entre la caída y la redención.
el amanecer después de la noche. Y si te dijera que muchos lloran, pero pocos se arrepienten, porque el llanto alivia, pero el arrepentimiento cambia. No se trata de sentir dolor por haber fallado, sino de odiar el pecado que nos separa del amor de Dios. Es mirar la cruz y entender que fue nuestro pecado el que clavó al inocente. Es oír el suspiro del Cristo crucificado diciendo, Padre, perdónalos, y sentir que esas palabras eran para ti. En ese momento el alma se rompe, pero no por culpa sino por amor, porque solo el amor puede producir arrepentimiento genuino. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, pero también es el que consuela. Él no te muestra tu error para condenarte, sino para curarte. Cuando su luz expone tu herida, no es para avergonzarte, es para sanarte. Por eso, no temas venir a Él tal como eres. No importa cuánto hayas caído, Él sigue esperando. Su voz no te acusa, te invita. Ven, que aún hay lugar para ti. Y mientras el mundo te señala, el cielo te abre los brazos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo pospongas. Habla con Dios ahora. Dile lo que nunca dijiste, entrega lo que aún escondes, confiesa lo que te duele. Y verás cómo su perdón desciende sobre ti como lluvia suave sobre tierra seca. Escribe en los comentarios, Señor, me arrepiento, renuévame con tu espíritu. Comparte esta palabra, porque el arrepentimiento no es derrota, es victoria. Es la puerta por la que el alma entra a la eternidad. Bloque 8. El nuevo nacimiento del alma. Hay un misterio que no se puede entender con la mente, solo con el espíritu. Es el milagro del nuevo nacimiento, ese momento en que el alma deja de pertenecer a la muerte y despierta a la vida. Jesús lo explicó a Nicodemo en la noche. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. No hablaba de religión, sino de transformación, no de ritos, sino de resurrección. Nacer de nuevo no es empezar de cero, es empezar de lo alto. Es cuando el Espíritu Santo entra en lo profundo del ser humano y le da un corazón nuevo, una mente nueva, una naturaleza nueva. Lo viejo muere sin luto y lo nuevo surge sin esfuerzo, porque no depende de voluntad humana, sino del poder divino. Y si te dijera que ese nuevo nacimiento puede suceder hoy, aquí, mientras escuchas estas palabras, el nuevo nacimiento no es un cambio de conducta, es un cambio de esencia. No se trata de intentar ser mejor, sino de dejar que Dios te haga nuevo. Es pasar de las tinieblas a la luz, de la confusión a la verdad, del vacío al propósito. Es cuando el alma que antes buscaba placer encuentra gozo, cuando el que vivía en miedo descubre paz, cuando el que estaba muerto por dentro siente que vuelve a respirar. El Espíritu Santo no reforma, regenera, no arregla las grietas, construye un templo nuevo. Por eso, quien nace del Espíritu no solo cambia de vida, cambia de destino. Ya no camina hacia la muerte, sino hacia la eternidad. Y si te dijera que muchos asisten a templos, oran, sirven y cantan, pero nunca nacieron de nuevo. Porque el nuevo nacimiento no se logra con actos externos, sino con rendición interna. No depende del ambiente, sino de la entrega. Hay quienes viven creyendo en Dios, pero sin haber sido transformados por Él. Siguen siendo los mismos, con los mismos miedos, los mismos deseos, las mismas heridas, porque nunca permitieron que el Espíritu hiciera la cirugía profunda que solo Él puede hacer. El nuevo nacimiento no ocurre cuando lo decides tú, ocurre cuando lo permites, cuando dejas de controlar y dices, Espíritu Santo, hazme de nuevo. Cuando el Espíritu Santo engendra algo nuevo en el alma, todo cambia. La forma de ver, de sentir, de hablar. Lo que antes te atraía ya no te llena. Lo que antes despreciabas se vuelve tesoro. Los ojos se abren, no para ver el mundo, sino para ver a Dios en todo.
La conciencia se despierta, la culpa se limpia, el pasado se disuelve, no porque hayas olvidado, sino porque ya no duele. El Espíritu no borra tu historia, la redime. Usa cada caída como testimonio, cada herida como instrumento, cada lágrima como semilla, y entonces comprendes que nacer de nuevo no fue un castigo, fue una oportunidad. Y si te dijera que ese proceso no siempre es dulce, que antes de la vida viene el parto, antes de la paz viene la lucha, antes del gozo viene el quebranto. Porque el Espíritu Santo no transforma lo que acaricia, transforma lo que atraviesa. El fuego que purifica no es suave, pero es santo. Y aunque duele soltar lo viejo, duele más quedarse vacío. Por eso, el que nace de nuevo aprende a agradecer incluso el dolor, porque entiende que fue el instrumento del nuevo comienzo. La noche ya no le asusta, porque sabe que después del llanto siempre amanece. El nuevo nacimiento no te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien vivo. Y vivir en el Espíritu es un viaje diario. No es una experiencia que ocurre una vez, es una relación que se renueva cada día. Es levantarte con la certeza de que no estás solo, de que el mismo poder que resucitó a Cristo vive dentro de ti. Es caminar en obediencia, no por obligación, sino por amor. Es saber que ya no tienes que buscar a Dios, porque ahora Él habita en ti. Y ese conocimiento cambia todo, tu mirada, tus prioridades, tu destino. Cuando un alma nace de nuevo, el cielo celebra. Hay fiesta, hay canto, hay gozo. Los ángeles se inclinan porque un nuevo nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Lo que el mundo no valora, el cielo lo aplaude. Lo que parecía insignificante se vuelve eterno. Y ese nuevo Hijo de Dios, que ayer era esclavo del pecado, hoy camina libre, cubierto de gracia, sellado por el Espíritu. Si sientes dentro de ti el deseo de empezar de nuevo, no lo ignores. Es el Espíritu Santo llamándote a nacer de lo alto. No necesitas ser perfecto, solo necesitas decir, sí, Señor, hazme de nuevo. Y en ese instante lo imposible sucede. La vieja naturaleza muere y el alma respira por primera vez el aire del cielo. Escribe en los comentarios, hoy nazco de nuevo en Cristo. Comparte este mensaje para que otros también experimenten el milagro del nuevo nacimiento. Porque lo que el Espíritu hace dentro del alma, ningún poder humano puede deshacer. Bloque 9. La vida guiada por el Espíritu. Cuando el alma renace, no camina sola. El mismo Espíritu que la hizo nueva comienza a guiar sus pasos, a enseñarle a vivir no por instinto, sino por dirección divina. Es el comienzo de una vida sobrenatural. No porque esté llena de milagros visibles, sino porque cada respiración se convierte en obediencia. Ser guiado por el Espíritu no es oír voces extrañas, es aprender a reconocer su voz en medio del ruido, a distinguir lo eterno entre lo pasajero. Es una vida que ya no reacciona a las circunstancias, sino que responde al propósito. Y si te dijera que esa es la verdadera libertad, no hacer lo que uno quiere, sino caminar en lo que Dios quiere. La vida guiada por el Espíritu no promete caminos fáciles, pero sí pasos firmes. No elimina la tormenta, pero da paz en medio de ella. No quita la cruz, pero enseña a cargarla con amor. El Espíritu Santo no lleva al alma a donde quiere estar, la lleva a donde necesita ser transformada. A veces lo hará pasar por el desierto, no para castigarlo, sino para fortalecerlo. A veces lo conducirá a la soledad, no para abandonarlo, sino para hablarle, porque el Espíritu siempre sabe lo que el alma ignora, que el dolor es escuela, que el silencio es altar, que el quebranto es cuna de poder. Y si te dijera que muchos quieren al Espíritu como consuelo, pero no como guía, quieren que los abrace, pero no que los corrija. Quieren su poder, pero no su dirección. Sin embargo, no se puede tener a Cristo como Salvador y negarlo como Señor.
Ser guiado por el Espíritu es dejar de tomar decisiones por emoción y empezar a vivir por fe. Es consultar al cielo antes de moverse en la tierra. Es preguntar, Espíritu Santo, ¿quieres que vaya o quieres que espere? Es vivir con el oído afinado al susurro divino y no al aplauso del mundo. El Espíritu Santo no grita, susurra, no empuja, convence, no controla, guía. Es como el viento, invisible, pero imposible de ignorar. Los que viven guiados por él no son reconocidos por su ruido, sino por su fruto. El amor, la paz, la paciencia, la mansedumbre no se logran con esfuerzo humano. Son el reflejo natural de un alma que camina con Dios. Cada decisión tomada en obediencia se convierte en semilla de eternidad. Cada sí al Espíritu es una victoria sobre la carne. Y cada vez que eliges su voluntad sobre la tuya, el reino de los cielos se expande dentro de ti. Y si te dijera que el Espíritu Santo no solo guía, también protege. Hay caminos que no te dejó tomar porque sabía que eran precipicios disfrazados de oportunidad. Hay puertas que cerró para evitar tu ruina, personas que alejó para preservar tu propósito, silencios que permitió para formar tu discernimiento. No todo lo que pierdes es castigo, a veces es dirección. El Espíritu sabe lo que tú no ves, y todo lo que hace, incluso lo que duele, tiene una razón de amor. Por eso, cuando aprendes a confiar en su guía, dejas de preguntar por qué y comienzas a decir ¿para qué? La vida guiada por el Espíritu es un caminar constante de rendición. No se trata de no tropezar, sino de levantarse cada vez con más humildad. El Espíritu no abandona cuando fallas, se queda para enseñarte. No te deja cuando dudas, te abraza para afirmarte. Su guía no se basa en perfección, sino en relación. Cuanto más lo escuchas, más lo reconoces. Cuanto más lo obedeces, más lo sientes. Cuanto más lo amas, más te transforma. Y llega un punto en que ya no temes el futuro porque sabes que cada paso está marcado por la sabiduría divina. La vida guiada por el Espíritu no es una vida sin lucha. Es una vida con propósito. No está libre de lágrimas, pero cada lágrima tiene significado. No está libre de pruebas, pero cada prueba produce gloria. Cuando el Espíritu guía, incluso el dolor tiene sentido. La mente humana busca explicaciones. El alma guiada por el Espíritu busca dirección, y en esa dirección encuentra descanso. Si sientes que has estado caminando solo, detente un momento, habla con Él, dile, Espíritu Santo, guíame otra vez. No hay mejor brújula que su voz, ni mejor destino que su voluntad. Deja que tome el control de tus pasos, de tus decisiones, de tus pensamientos. Él no se equivoca, no se retracta, no te abandona. Escribe en los comentarios, Espíritu Santo, toma mi camino. Comparte este mensaje para que otros también aprendan a escuchar su voz. Porque el alma que se deja guiar por el Espíritu, aunque atraviese el valle de sombra, siempre termina en la luz. Bloque 10. El llamado final. Vivir en el Espíritu antes del regreso de Cristo. El reloj del cielo avanza hacia su último tic, y cada segundo que pasa es un eco de gracia que aún resuena sobre la humanidad. La paciencia de Dios no es indiferencia, es misericordia. El aparente silencio del cielo no es olvido, es oportunidad. Pero el tiempo de la misericordia no es eterno, y el Espíritu Santo lo sabe. Por eso su voz, ahora más que nunca, se levanta con ternura y con urgencia, llamando a los hijos de la promesa a despertar. Este es el tiempo en que los tibios deben decidir, en que los corazones divididos deben definirse, en que los que aún dudan deben escoger a quién pertenecen, porque pronto la historia humana cruzará un punto sin retorno y el Espíritu de Dios ya no contenderá con el hombre. Y si te dijera que estamos viviendo el preludio de ese momento, que las señales no son metáforas, que lo que está escrito comienza a cumplirse ante tus ojos,
seguirías viviendo como si nada ocurriera. El llamado final del Espíritu no es solo a creer, es a vivir en plenitud. Ya no basta con conocer de Cristo, hay que caminar con Él. Ya no basta con hablar de santidad, hay que encarnarla. Ya no basta con predicar esperanza, hay que vivirla cuando todo parezca perdido. El Espíritu Santo busca almas encendidas, no templos vacíos, busca corazones sensibles, no labios que repiten frases aprendidas. Este es el tiempo en que los que realmente aman a Dios deben levantarse, no para pelear con el mundo, sino para amarlo con verdad. Porque el mayor testimonio en los últimos días no será la palabra, sino la pureza del corazón que refleja al Cordero. Y si te dijera que el Espíritu Santo ya está sellando a los que permanecen fieles, que su marca no se ve, pero el cielo la reconoce, que mientras el sistema del mundo prepara su propio sello de dominio, el Espíritu está marcando con fuego invisible a los hijos de la obediencia. No con temor, sino con amor. No con imposición, sino con consagración. Cada oración sincera, cada lágrima de arrepentimiento, cada acto de perdón, cada decisión de santidad es una chispa del sello divino sobre el alma. Los que viven en el Espíritu no serán engañados, porque su voz los guía, los corrige, los protege. El enemigo puede imitar señales, pero no puede imitar la pureza, y la pureza solo se mantiene donde el Espíritu habita. Vivir en el Espíritu antes del regreso de Cristo no es un lujo espiritual, es supervivencia celestial. Es la única forma de permanecer firmes cuando el mundo colapse bajo el peso de su propia rebelión. Vendrán días de confusión, de engaño, de oscuridad espiritual, y solo los que caminen guiados por el Espíritu discernirán la verdad entre la multitud de voces. El Espíritu no solo revela lo que viene, revela quién eres en medio de lo que viene. Él no te libra del fuego, te enseña a caminar dentro de él sin ser consumido. No te promete ausencia de dolor, te promete presencia en medio del dolor. Porque lo que mantiene al justo no es la fuerza, sino la comunión con el Espíritu. Y si te dijera que en estos días finales el Espíritu está despertando a una generación que no teme al sacrificio, que no busca aplausos, que no necesita aprobación humana. Jóvenes, ancianos, familias enteras que están volviendo a los pies de Cristo, arrodillándose en secreto, llorando en silencio, renunciando al mundo con gozo. Esa es la obra del Espíritu, formar un pueblo invisible, sellado por dentro, listo para recibir al Rey. No llevan corona todavía, pero el cielo ya los llama vencedores. No caminan en multitudes, pero el Espíritu camina con ellos. No buscan reconocimiento, buscan obediencia. El Espíritu Santo también está despertando conciencia en los que se habían enfriado, en los que cayeron, en los que pensaron que ya no había regreso. A ellos les dice: todavía hay lugar para ti. No importa cuán lejos hayas ido, el Espíritu puede alcanzarte. No importa cuántas veces hayas fallado, Él puede levantarte. Lo que el enemigo llama final, Dios lo llama comienzo. Pero la decisión es ahora, no mañana, porque cuando Cristo regrese, el tiempo de decidir habrá terminado. El Espíritu sigue hablando, pero pronto su voz será el eco de lo que fue dicho. Cuando el cielo se cierre y la gracia dé paso al juicio, no habrá más advertencias, solo resultados. Por eso, este no es un mensaje para infundir temor, sino para despertar fe. Aún hay tiempo para volver, pero el reloj está en los últimos segundos. No esperes sentir algo sobrenatural. A veces el Espíritu se manifiesta en un simple pensamiento, en una convicción que no te deja en paz, en una lágrima que cae sin motivo aparente. Eso es el cielo llamándote por última vez. Y si te dijera que Cristo ya está en camino, que los cielos están listos para abrirse, que las trompetas se preparan, que los ángeles toman posición,
que el Cordero se pone de pie, que aquel que fue rechazado y crucificado volverá en gloria, con justicia y con poder, que todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará. Y los que vivieron guiados por el Espíritu oirán su voz decir: Bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero los que amaron más el mundo que su presencia, sentirán el silencio del Espíritu como la ausencia más dolorosa del universo. El último llamado no es solo a escuchar, es a responder, no a emocionarte, sino a rendirte, no a esperar el fin, sino a prepararte para la eternidad. Vive en el Espíritu, camina en santidad, busca la comunión. No dejes que el fuego se apague, no permitas que el ruido del mundo apague la voz de Dios. Él sigue tocando la puerta, pero pronto dejará de hacerlo. Si crees en este mensaje, comparte la verdad. Comenta abajo y suscríbete al canal para que más despierten antes de que sea tarde. Que el Espíritu Santo te selle con su poder, te guíe con su voz y te mantenga firme hasta el día glorioso del regreso de Cristo. Porque cuando el mundo caiga, los que viven en el Espíritu se levantarán con Él en gloria, y lo que comenzó en fuego terminará en eternidad. Amén.